Cuando conocí a mi esposo Rob, quería muchísimo presentarle a mis amigos colombianos. Rob solo hablaba inglés, pero mis amigos hablaban y hablan muy bien inglés. Entonces pensé como no hay ningún problema. Pero cuando estábamos en reuniones, siempre había una palabra en español con la que todos cambiábamos el idioma. Y me daba mucha pena ver a Rob excluido de la conversación. Honestamente, esta no fue la primera vez o única vez que sentimos una barrera de comunicación entre Rob y yo. Por eso, hoy voy a contarte 3 razones por las que creo que es tan importante aprender el idioma nativo de tu pareja. Si eres nuevo aquí, soy Paula, soy colombiana y enseño español para que puedas conectar mejor con tu pareja. Si quieres seguir este video con la transcripción interactiva, dejo el link en la descripción. Vamos. Razón número 1. No entender al 100% a tu pareja. Yo personalmente siento que tengo dos esposos o una versión diferente de Rob. Tengo la versión inglés, un poco más serio, frío, estructurado, y una versión en español mucho más amoroso y relajado. Sí, creo que hay diferencias y creo que tiene una razón. Los idiomas funcionan como ponerte unas gafas. Imagina que tienes unas gafas de inglés y unas gafas de español. Con las gafas de inglés, ves el mundo desde una perspectiva diferente a cómo ves el mundo con las gafas de español. Tengo un ejemplo muy chévere para entender esto. Imagina que perdiste tus llaves. En inglés dirías I lost my keys. Puedes ver que directamente hay un culpable. ¿Quién perdió las llaves? Yo perdí las llaves. En español diríamos se me perdieron las llaves. The keys lost themselves. Suena muy raro, pero para decir exactamente lo mismo, cambió totalmente la perspectiva. Y esto explica por qué yo soy diferente en inglés versus español, por qué Rob es diferente en inglés versus español. Y es que realmente cada idioma cambia un poco la perspectiva con la que hablamos. Creo que es muy importante conocer la parte nativa de tu pareja, la parte más natural de tu pareja. Me alegra que Rob conozca mi yo 100% en español y yo conocer su versión en inglés y también en español. La razón número 2 es conectar con la familia. Mi familia no habla inglés. Entonces, Rob quería mucho poder conectar con ellos en español. Ya aprender español es un reto grande, pero Rob tenía otros retos. Primero, mi familia tiene muchos acentos diferentes. Mi familia es gigante y en la costa Caribe hablamos muy rápido el español y cortamos palabras. La prueba final era entender a mi papá. Y esto era
todo un reto en sí solo, porque ni siquiera los colombianos podemos entenderlo tan bien. Mi papá tiene una mezcla de acentos, corta palabras y tiene muchos dichos locales. Imagina, cuando Rob ya hablaba muy bien español, le enviaba notas de voz de WhatsApp de mi papá para seguir practicando su español. Pero yo creo que dice que tu mamá no, que tu abuelita es delgadita, que tu mamá está gordita. Entonces no van a caber, o no sé qué sugieren, a ver, o no sé. Entendí, tu abuela es delgadita y tu hermano gordito. Esto era otro nivel mucho más avanzado de español y hoy en día creo que puede entender por lo menos un 80% de lo que mi papá dice. Todo este esfuerzo valió la pena. Ahora Rob puede hablar con mi familia y compartir momentos solo con ellos. Por ejemplo, hace unos meses, Rob fue con mi papá y mi sobrinito al estadio de Barcelona para mostrarles y pasar un buen momento solo los chicos. Una tarde de chicos. Hacer esto sin mí como traductora en el medio de todo fue increíble. Realmente mi familia y sobre todo mi papá valoró muchísimo poder conectar con Rob en momentos muy espontáneos, la verdad, inclusive antes de tener un muy buen nivel en español, ya mi familia apreciaba muchísimo el esfuerzo de Rob por hablar al nivel que estuviera con ellos. Así tuviera errores o no dijera exactamente lo que quería decir, todos apreciaban mucho poder conectar con Rob con las palabras que tuviera. Razón número 3. Tener una relación de igualdad. Aprender un idioma es difícil. Lleva mucho esfuerzo y mucho compromiso. La realidad es que puede tomar más de 500 horas llegar a un nivel intermedio alto, avanzado, lo que es 1 año y medio si practicas 1 hora al día. Pero el esfuerzo demuestra que estás dispuesto a trabajar duro para conectar con tu persona especial. En mi caso, aprecio tanto las horas y horas que Rob trabajaba tan duro viendo 1000 horas de Peppa Pig, escuchando las notas de voz de mi papá y intentando y cometiendo errores cuando hablaba español, sentirse frustrado, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente ver el esfuerzo que la otra persona hace ya lo vuelve muy, muy especial. Y la verdad, se siente increíble poder tener una relación de balance y en condición de igualdad que los dos podemos hablar el idioma nativo del otro. Espero que les haya gustado este video. Para los que tienen una pareja hispanohablante y están muy emocionados por aprender español, recomiendo muchísimo ver este video de la experiencia de Rob aprendiendo español. Chao.